Bienvenidos a un nuevo video sobre teología sistemática. La Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y desarrolla esa obra de creación en 6 días. ¿Fueron días de 24 horas? ¿Fueron eras de millones de años? ¿Nos dice la Biblia cuál es la edad de la tierra? Todos estos temas los vamos a analizar hoy. Existen distintos puntos de vista respecto al relato bíblico acerca de la creación que se registra en el libro de Génesis. Hay quienes piensan que el relato de Génesis es un relato mitológico, hay otros que lo ven como un relato alegórico o simbólico, y otros que creen que es un relato histórico. Y en este sentido es interesante analizar el origen de ese relato. Quienes ven a Génesis como un mito suelen hacer referencia a las similitudes que hay entre el relato bíblico y otros relatos mitológicos de esa época en la Mesopotamia, como por ejemplo el relato babilónico. Y a decir verdad, hay ciertas similitudes entre el relato babilónico y el relato bíblico de la creación. Por ejemplo, el relato babilónico y el relato bíblico comienzan con un caos original. También se ve la división de las aguas de abajo y el firmamento de arriba. Y también se puede ver la división en 7 secciones. Mientras se nos muestra el relato del Génesis en 7 días, el relato babilónico está dividido también en 7 tablas. Sin embargo, pese a estas similitudes, son muchas y mucho más profundas las diferencias entre estos dos relatos. Si bien hay una diferencia en el orden en que plantean la creación ambos relatos, la diferencia más grande y más significativa está en los conceptos teológicos que hay en ellos, ya que el relato de Babilonia y de la Mesopotamia en general era un relato mitológico y politeísta. En medio de eso, el relato de Génesis destaca por su monoteísmo. El relato babilónico nos muestra que había muchos dioses, entre los cuales estaba Marduk. Marduk se impone al resto de los dioses al vencer al dragón mitológico Tiamat y crea el mundo y al ser humano para proveer a los dioses. Marduk crea al ser humano para proveer alimento a los dioses hasta que el ser humano se convierte en una plaga, entonces los dioses buscan destruirlo. Y nos muestra que esa creación va evolucionando. Y esto nos muestra claras diferencias con el relato bíblico. En primer lugar, el relato bíblico no nos muestra a Dios combatiendo con otra fuerza, sino que nos muestra como un ser totalmente omnipotente y soberano que crea con el simple dicho de su boca. También nos muestra, por ejemplo, que Dios no creó al hombre para proveerle alimentos, sino todo lo contrario. Dios creó el mundo y lo acondicionó de tal manera que sirviera al hombre. Dios preparó el mundo para alimentar al hombre. Y lejos de molestarse por la reproducción del ser humano, Dios lo alienta a multiplicarse. También vemos otras diferencias en que la creación en la Biblia fue originalmente buena y luego devino en decadencia, que es todo lo contrario a lo que dice el relato babilónico. Y si vamos un poco más allá, también vemos que aquellas cosas que eran adoradas en la mitología babilónica y que siguen siendo adoradas hoy en día, como el sol, la luna y las estrellas, el relato bíblico los muestra como simples creaciones de Dios. Entonces, ¿existen similitudes entre la Biblia y relatos mitológicos de la antigüedad? Sí, pero son muchas y muchas más marcadas las diferencias que hacen al relato bíblico un relato único. Entonces, podemos decir que el relato bíblico no proviene del relato babilónico, es más, puede haber sido al revés. O incluso puede ser que Moisés se haya servido de otros relatos, porque puede ser que el relato le haya llegado a Moisés
por revelación directa de la divinidad, o puede ser que se haya transmitido oralmente por generaciones y que con la guía del Espíritu Santo Moisés lo haya plasmado en la Escritura. De todos modos, el relato de la creación no es invención humana, ya que no entra en la cabeza del ser humano. El relato de Génesis ni siquiera se ocupa en demostrar la existencia de Dios, sino que simplemente la asume. Comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por tanto, desechamos la interpretación mitológica. También tenemos la interpretación alegórica, y en esto hay varios matices. Están, por un lado, aquellos que aceptan la verdad histórica, pero que buscan detrás de ella un significado alegórico, una enseñanza práctica para hoy en día, lo cual es completamente válido, pero también están aquellos que ven una simple alegoría, un relato incluso poético que no tiene ningún valor histórico. Ese extremo también lo rechazamos. En cuanto al otro extremo de una interpretación alegórica, aceptando la verdad histórica, es válido en cuanto a que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Podemos obtener enseñanzas prácticas para hoy en día de Génesis capítulo 1? Claro que sí, pero sin negar el significado histórico. En cuanto a aquellos que dicen que es un poema, la verdad es que el relato del Génesis no tiene distintivos de la poesía hebrea. Pero sí hay que decir que es una prosa elevada y tiene ciertos distintivos que lo separan del resto del relato del Génesis. Si vemos la estructura del libro de Génesis, vemos que está dividida en 10 tablas genealógicas. Dice: estas son las generaciones de, o estas son las genealogías de. Y antes de esas 10 secciones están los primeros 2 capítulos de Génesis, que se diferencian un poco de esa estructura, pero están muy unidas a ella, ya que se nos presenta en los primeros capítulos de Génesis el inicio de una narración histórica que continúa en el resto del libro. Así que concluimos en que el Génesis es una narración histórico-teológica. Es una verdad histórica, pero que no busca enseñar una verdad científica, no busca enseñar biología, ni geología, ni astronomía, sino que busca transmitir un significado teológico, busca transmitir la verdad de que Dios creó todas las cosas. Analicemos ahora el relato en sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, es el primer versículo de Génesis. Y hay algunos que toman este primer versículo como un título o un resumen de la obra de creación que se desarrolla en los versículos siguientes. Mientras que hay otros que interpretan que el primer versículo es aquella obra primera en la que Dios creó la materia prima y que luego fue ordenando en los versículos siguientes. Cualquiera sea la interpretación, no cambia demasiado el significado del resto del pasaje, así que este no es un punto tan importante. Lo que sí nos dice el versículo 2 es que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos que este era el estado original de la creación, un desorden. Los 3 primeros días fueron días de separación. En primer lugar, Dios crea la luz y separa la luz de las tinieblas. Luego crea la expansión y separa las aguas de abajo y las aguas de arriba. Y en tercer lugar, separa la tierra seca del mar. En ese tercer día también crea el reino vegetal, que se puede dividir en 3 partes. Por un lado, la hierba verde, que es toda aquella hierba que no da fruto. Luego la hierba que da semilla, que son las legumbres, los cereales, y también los árboles frutales. En el cuarto día Dios crea el sol, la luna y las estrellas con distintos propósitos, para dividir el día y la noche, también para servir de señales para los puntos cardinales, para la predicción del tiempo también, pero también para hacer señales de las estaciones, para señalar los días, los años, y sobre todo para servir de luminarias a la tierra y permitir el desarrollo de la vida. En el quinto día Dios crea las aves y los peces. En el sexto
los animales terrestres y el hombre a su imagen y semejanza. En el séptimo día, Dios culmina su obra de creación, cesa de su obra creativa y se deleita en ella. Vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Génesis capítulo 2 no contradice a Génesis capítulo 1. No es un relato contradictorio, sino un relato complementario, ya que tiene otro enfoque. Nos busca mostrar la historia no del mundo, sino la historia de la humanidad. Y vemos los dos aspectos que veníamos remarcando respecto a Dios, que Dios es trascendente y es inmanente. Dios está mucho más allá de su creación, pero Dios se relaciona íntimamente con su creación. En el relato de Génesis capítulo 1 podemos ver al Dios trascendente, el Dios todopoderoso que crea con el aliento de su boca. Y Génesis capítulo 2 nos muestra a un Dios inmanente, un Dios que se relaciona íntimamente con su creación, como un alfarero crea al hombre a su imagen y semejanza. Vimos que la obra de creación se desarrolló en 6 días. ¿Cuánto duraron esos días? ¿Fueron días de 24 horas? ¿Fueron días que duraron miles de años? Vamos a analizar las distintas posturas al respecto. Un arzobispo escocés llamado Ussher propuso hace unos siglos que la Tierra fue creada en el año 4004 a.C. Esto basado en un cálculo a partir de las genealogías que nos muestra la Biblia. Y fue una postura bastante aceptada durante mucho tiempo. Se hizo bastante popular. Sin embargo, la Biblia no nos dice la edad de la Tierra, y en esto hay que ser contundente. No es algo que Dios se haya preocupado en transmitirnos. Y no podemos tampoco sacar un cálculo a partir de las genealogías de la Biblia porque hay lagunas entre esas genealogías. La Biblia no se ocupa de dar una lista detallada de todas las genealogías, sino que muchas veces nos muestra los personajes principales y tal como decíamos recién, es un relato histórico teológico, no tiene como fin transmitir una genealogía 100% exacta, sino transmitir una línea sucesoria para un interés teológico en esa historia. Así que no podemos llegar al cálculo de la edad de la Tierra a partir de las genealogías. Pero hay muchas posturas respecto a la edad de la Tierra entre los cristianos, entre aquellos que aceptan que la Biblia es la palabra inerrante de Dios, aquellos que aceptan que el relato de Génesis es una verdad histórica. Ahora nos vamos a enfocar en analizarlo. Habíamos dicho que existen doctrinas centrales y doctrinas secundarias, y que la doctrina de la creación es una doctrina central. Sin embargo, también tiene sus puntos secundarios, y los puntos fundamentales de la doctrina de la creación los hemos analizado en los videos anteriores. Vimos que Dios creó todo lo que existe, que Dios lo creó de la nada, por el poder de su palabra y para su propia gloria. Esos son los puntos centrales de la doctrina. Pero la Biblia no nos dice cuánto duraron esos días de creación ni qué edad tiene la tierra. Así que en eso podemos diferir. Y las teorías que voy a presentarte ahora son distintos puntos de vista entre personas que aceptan la verdad histórica del relato bíblico. Y ninguna de ellas es una herejía. Así que en esto podemos estar en desacuerdo. Yo tengo mi propia postura, que seguramente es la mejor de todas, pero no es mi intención inculcarte mi propio punto de vista, así que te voy a dar todas las teorías con sus puntos fuertes y sus puntos débiles para que vos puedas sacar tu propia conclusión. Respecto a la duración de los 6 días de creación, hay dos grandes posturas: la postura día-edad y la postura de días literales. Respecto a la postura día-edad, plantea que no se trató de días literales de 24 horas, sino de 6 eras, de 6 grandes periodos de tiempo, tal vez de millones de años, en los que Dios fue creando. A favor de esta teoría se puede decir que la palabra que en el relato bíblico se traduce como día, que es la palabra yom en hebreo, a veces se utiliza para representar periodos de tiempo más largos. También a favor de esta teoría
se considera la gran cantidad de actividades que hubo el sexto día. Y sobre todo, que el séptimo día en el relato no tiene un final. En todos los días vemos que dice, y fue la mañana y llegó la tarde, ese fue el sexto día, por ejemplo. Pero en el séptimo día no se nos dice eso, por lo que quienes defienden esta postura dicen que el séptimo día continúa hasta hoy, que ese día no tuvo un final y que por lo tanto no es un día de 24 horas, sino una era, un periodo de tiempo muy largo. Pero si bien esta postura encaja con el punto de vista científico acerca de la edad de la Tierra, ya que propone una edad de la Tierra de millones de años, lo cierto es que el orden de la creación no coincide con el orden que propone la ciencia moderna. Y también vamos a ver algunas otras objeciones a esto cuando analicemos la postura del día de 24 horas. Tenemos en la postura día-edad una defensa para una tierra vieja, para una tierra de millones de años, mientras que por el otro lado tenemos la interpretación de que fueron días literales de 24 horas, que nos llevan a pensar en una tierra joven. Esta postura de tierra joven rechaza los sistemas de fechados de la ciencia moderna y nos dice que el relato de Génesis habla de días literales de 24 horas. A favor de esta postura se pueden decir varias cosas. En primer lugar, que es lo aceptado históricamente por los cristianos de todas las épocas, pero también que exegéticamente es lo más viable, ya que la palabra yom, si bien tiene distintos significados en la escritura, cada vez que va acompañada de una definición ordinal, limita su significado a un día de 24 horas. Por ejemplo, cuando se dice este fue el primer día, el segundo día, eso limita su significado a un día de 24 horas. Esta palabra, yom, que se traduce como día, es usada en la Biblia más de 2200 veces y en 1600 de esas veces se utiliza con el sentido de ser un día literal de 24 horas. Además, el tercer día, por ejemplo, no pudo haber sido un día muy largo, ya que las plantas necesitan del sol para crecer, por ejemplo. Y también vemos esto claramente en el relato cuando nos dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Había tarde y había mañana, lo cual nos habla de un día de 24 horas, es lo lógico y lo que se comprende a simple vista. En contraparte, muchos alegan que como no había sol ni luna, no había ni tarde ni noche. Sin embargo, el relato nos dice que existía la luz antes que exista el sol y que existía la tarde y la mañana antes que existiera el sol y la luna. De hecho, la ciencia actualmente reconoce que el sol no es la fuente de la luz, sino que el sol tiene luz. Esta postura se combina con otras dos, por ejemplo el creacionismo maduro, que quiere decir que Dios creó a la tierra con apariencia de edad, así como Dios creó al hombre ya adulto, como creó a las plantas ya dando fruto, se dice que también creó a la tierra con apariencia de edad, a las estrellas ya dando luz, llegando a la tierra, por ejemplo, cuando sabemos que para que la luz de las estrellas llegue a la tierra se necesitan millones de años. La teoría del creacionismo maduro dice que Dios ya creó esas condiciones. Y también se combina con la geología del diluvio, que se refiere a esta catástrofe que afectó a todo el mundo y que no solo está registrada en la Biblia, sino en muchos relatos de otras culturas antiguas, que si nos imaginamos toda la presión que pudo ejercer esa agua que cubría todos los montes de la tierra sobre la superficie, eso explicaría muchas fallas geológicas y también la existencia de fósiles y esa aparente edad que tiene la Tierra. Pero si bien el diluvio explica muchos fenómenos geológicos, sería muy exagerado pensar que explica absolutamente todos. Y también hay que decir que esta postura no es muy aceptada por la comunidad científica, obviamente. Pero si vamos a la hermenéutica bíblica, si aplicamos los mismos principios de interpretación
a Génesis 1 que los que aplicamos a cualquier otro pasaje de la Escritura, vamos a llegar a la conclusión de que Dios creó de una forma sobrenatural en 6 días consecutivos de 24 horas cada uno, que ese universo que Dios creó tuvo una apariencia madura y que ese universo fue perfecto. Pero no te quiero influenciar mucho con mi postura, que ya te habrás dado cuenta cuál es. Así que vamos a ver algunas que buscan armonizar la escritura con la postura científica. Hay una postura intermedia respecto a la duración de los días de creación que dice que los primeros 3 días fueron largos periodos de tiempo, que fueron eras de tal vez millones de años, mientras que los segundos 3 días, aquellos a partir de la creación del Sol, fueron justamente días solares de 24 horas. En primer lugar, analicemos la teoría restitutiva, o más popularmente conocida como teoría de la brecha, que incorpora un intervalo de tiempo entre los primeros 2 versículos de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quienes proponen esta teoría dicen que en ese punto hay un periodo de muchos años, de millones de años tal vez, hasta el versículo 2 que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ellos dicen que Dios no pudo haber creado algo desordenado y vacío, por lo cual incorporan este periodo de tiempo, este intervalo, y que se ve mucho más claro en esta traducción en la Biblia textual que dice: en principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío. Acá nos muestra esta traducción mucho más claro esta postura, que Dios creó la tierra y la tierra devino en caos, llegó a estar desordenada y vacía. En el medio, un periodo de tiempo, un intervalo, en el que algunos incluso ubican la rebelión de Satanás, el juicio sobre los ángeles caídos, lo cual explica este desorden en el que estaba la creación, por lo cual el relato de Génesis 1 de los 6 días de creación no sería una creación de la nada, sino sería una recreación, una forma en que Dios acomoda esa creación que estaba desordenada y vacía. Hay algunas dificultades también con respecto a esta teoría, si bien es muy llamativa, y es que la tierra haya estado desordenada y vacía no implica que haya habido un juicio anterior, sino que simplemente explica un estado momentáneo de la creación que estaba en proceso justamente. Y tampoco hay en la Biblia ningún texto que diga claramente que hubo una creación anterior. La Biblia nunca menciona una creación anterior de forma explícita. Y lo que es por ahí más contradictorio con esto es que parece indicar que Dios falló en su primer intento de creación. Parece que a Dios no le salió tan bien esa primera creación, que fracasó en su primer intento de creación y que tuvo que volver a intentarlo. Esas son algunas dificultades que presenta la teoría de la brecha. También hay pasajes de la Escritura que contradicen esto, como por ejemplo Éxodo 20, capítulo 11. Dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. La teoría de la brecha nos muestra como que hubo una creación de los cielos y la tierra primero, y que en la segunda parte de la creación o en la recreación Dios creó los peces, las aves y todo lo que hay en los cielos y la tierra. Sin embargo, Éxodo 20:11 nos dice que Dios creó en 6 días tanto los cielos y la tierra como todo lo que había en ellos. Y es el mismo autor, es el mismo Moisés el que nos muestra esto. También nos muestra el relato de Génesis que Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. No nos dice que había algo que él había hecho que le salió mal. Por último, tenemos la teoría del marco literario o día pictórico, que nos dice que el autor del Génesis no estaba interesado en transmitir un relato cronológico acerca de cómo fue la creación, mucho menos decirnos cuánto duraron esos días, ni muchísimo menos decirnos cuál es la edad de la Tierra, sino que simplemente pinta cuadros para demostrarnos que Dios lo creó todo. Y lo hace basado en este texto que nos dice que la Tierra estaba desordenada y vacía, o sin forma y vacía.
Entonces vemos que en los primeros 3 días Dios da forma a eso que no tenía forma, y en los segundos 3 días Dios llena eso que estaba vacío. Y hay una correlación entre estos primeros 3 días y los segundos 3 días. En los primeros 3 días Dios forma, en los segundos 3 días Dios llena. En el primer día de dar forma, Dios separa la luz de las tinieblas. En el primer día de llenar, Dios crea el sol, la luna y las estrellas. En el segundo día de dar forma, Dios separa el mar de los cielos. En el segundo día de llenar, Dios crea las aves y los peces. En el tercer día de dar forma, Dios separa la tierra seca del mar y crea las plantas y los árboles. En el tercer día de llenar, Dios crea los animales terrestres y al hombre. Si bien es una postura bastante atractiva, tiene muchas cosas interesantes, si lo analizamos más en detalle también presenta sus dificultades, ya que vemos que, por ejemplo, el sol, la luna y las estrellas del día 4 en realidad llenan el firmamento que fue creado en el día 2. Y se pierde un poco esa relación que busca mostrar la teoría. También los peces y las aves del día 5 en realidad llenan el mar que fue creado en el día 3. El relato de Génesis también sugiere un orden cronológico que nos muestra desde lo más general hasta lo más específico de la creación. Pero sobre todo la dificultad que presentan todas estas teorías que buscan armonizar el relato bíblico con la ciencia es que surgen justamente de esa intención y no de una exégesis bíblica. No surgen de un análisis profundo del texto, sino de la necesidad de armonizar el texto bíblico con la postura de la ciencia moderna. En conclusión, la Biblia en general y el libro de Génesis en particular no son libros de texto científico, no son libros de biología, de astronomía, de física, pero sí son libros que, atrás de una verdad histórica, transmiten un mensaje profundamente teológico, en un estilo y en un lenguaje sencillo, que sea entendible para cualquier persona en cualquier punto de la historia. Considerando esto y considerando que la Biblia no nos dice nada acerca de la edad de la Tierra, podemos tener distintos puntos de vista, todos ellos respetables, todos ellos con sus argumentos a favor y en contra, y son lindos temas para el debate, sin pensar que el que piensa distinto es un hereje y sin querer quemar a nadie en la hoguera. Los puntos centrales de la doctrina de la creación son que Dios creó y que Él creó de la nada, que creó por el poder de su palabra y que lo hizo para su propia gloria. Los puntos secundarios acerca de cuánto duraron esos días, cuál es la edad de la Tierra, los podemos discutir tranquilamente. Así que espero que el video te haya servido de algo, espero que te haya servido para tener un pantallazo general acerca de los distintos puntos de vista cristianos al respecto de esta doctrina, y te invito a dejarme en los comentarios cuál es tu punto de vista al respecto. Nos vemos en la próxima.